algunos de los datos, los más significativos, por cierto, de lo que fue la jornada del día de ayer. Pero para entender esta situación y cómo nos afecta y cómo nos puede afectar, y de qué modo, vamos a hablar con un economista, está en la provincia de Mendoza, es Pablo Salvador, a quien estamos saludando en estos momentos. ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Hola, buen día, Mariana Mercedes, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien. Preocupados por esta situación, por ahí uno mucho no entiende, digo, el común de la gente, qué significan todos estos números. Sí. Por eso queremos tener una mirada para ver si nos podés explicar un poco de todo esto. Sí, realmente preocupado porque son todos indicadores que en Argentina siempre están presentes. El riesgo país siempre no es nuevo para nosotros, hace décadas que nos acompaña, el tipo de cambio, el precio de los combustibles, son siempre noticias que no nos sorprenden, ¿no? Pero sí nos preocupa cuando pegan un salto así tan brusco como el que pasó ayer, ¿no? El famoso lunes negro, como vos bien lo mencionabas, donde el riesgo país superó los 2.800 puntos. Sí. ¿Qué significa básicamente esto? Básicamente el riesgo país lo que está mostrando es la posibilidad que tiene un país de no cumplir con sus deudas, con sus obligaciones. Es decir, cuanto más alto es el riesgo país, quiere decir que ese país es más riesgoso y es un sobreprecio que tiene que pagar si quisiera endeudarse en dólares. Es decir, si hoy Argentina o algún municipio, alguna provincia de Argentina quisiera endeudarse en dólares, o sea, ir a buscar un préstamo en dólares para financiar, por ejemplo, obra pública, tendría que pagar 28 puntos más de lo que pagan los bonos más seguros del mundo, que son los bonos de Estados Unidos. Es decir, estos bonos están pagando un 2%, es decir, hoy tendría que salir a endeudarse a alguien al 30% anual en dólares, lo cual es una barbaridad. Y eso es lo que le preocupa con Pablo, sí, ya ya estamos endeudados. ¿Esto qué significa en la renegociación de la deuda? Y la renegociación de la deuda lo que significa, acá hay dos condimentos. Uno es el factor externo, que se ha sumado el coronavirus a la guerra de los precios del petróleo, ese es un condimento externo, y el interno, que se subdivide en dos, político y económico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está saltando el riesgo país? ¿Por qué se están devaluando las monedas en los países de la región? Porque los capitales se están yendo de los países emergentes a países más seguros, y por eso está subiendo el dólar en México, en Brasil, en Chile. Acá no ha subido, porque recordemos que tenemos un cepo bastante estricto, sí. Entonces no ha subido. Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay menos dólares para refinanciar la deuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos dólares se están yendo a países más seguros o activos como el dólar o a las criptomonedas. Entonces es más difícil por ahí conseguir una renegociación de la deuda. ¿Por qué? Porque vos tenés un riesgo país alto, vos tenés hoy un tipo de cambio que está perdiendo competitividad y eso va a hacer que tengas menos exportaciones, que en definitiva tengas menos dólares vos para luego poder hacer frente al pago de tu deuda. Entonces esto se está viendo del otro lado. Entonces un acreedor está mirando que a vos te va a ser más difícil conseguir esos dólares para pagarles la deuda que les debes y difícilmente llegues a un buen acuerdo. Y sí, los inversores, claro, no se van a arriesgar justo en este momento, cuando ya estábamos, o al menos se anunciaba cerca de un acuerdo. Mala suerte realmente. Y sí. Pablo, ¿y realmente sentís que se debe al coronavirus? Bueno, además del derrumbe de peso de petróleo, pero el coronavirus realmente está teniendo estas consecuencias económicas o se dice mucho pero no es así, hay otro motivo? Mira, básicamente es el coronavirus, por lo que yo estoy mirando y monitoreando. ¿Qué pasa? El coronavirus lo que está haciendo es que se empiecen a suspender, por ejemplo, las compras de carnes que China le realiza a Argentina. O sea, nosotros tenemos el sector exportador, es el agro, ¿no? Nuestro fuerte, por así decirlo. Sí. Entonces, si China, que es uno de los principales mercados, el segundo mercado que tenemos más importante, deja de comprarnos, se nos complica. Y China deja de comprarle a otros países. Después Brasil nos va a dejar de comprar. Se paraliza el comercio de bienes y servicios, se paraliza el turismo, entonces se paraliza la economía y esto está haciendo que disminuya a su vez la demanda de petróleo, porque además se necesita producir tantos bienes y servicios y por eso está cayendo el barril. Y este es el otro conflicto externo que hay aparte del coronavirus, el tema del barril del petróleo, que hace que hoy no sea conveniente invertir en el sector hidrocarburífero. Entonces esa es otra complicación añadida que tenemos, ¿no? Más los problemas nuestros internos, políticos y económicos, que eso es otro factor. ¿Y eso es lo que afecta a Vaca Muerta, esta situación?
Sí, porque vos tenés hoy un barril de petróleo que está más cerca de los 30 que de los 40 pesos. Entonces hoy no es rentable venir a buscar petróleo. Claro. Porque lo que te van a pagar por ese barril es menos de lo que te cuesta a vos sacar ese barril de la tierra, ¿no? Por decirlo de manera simple. Y Pablo, en la economía diaria, en la economía de las personas comunes que no tienen quizás tanto ni dólares en su casa, ni ningún negocio tan importante, pero sí que viven día a día con lo que trabajan, ¿también repercute todo esto? Sí, repercute. Aquí hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, repercute esto el tema de las inversiones, ¿no? El tema de vaca muerta, menos inversión. Eso significa menos crecimiento de la economía, no solamente de Neuquén o de Mendoza si se habilitara, sino menos crecimiento de la economía argentina y menos generación de empleo. Entonces, en definitiva, o esos trabajadores que estaban actualmente en vaca muerta corren el riesgo de quedar desocupados, ¿no? Entonces ese es el riesgo. Por otra parte, vos tenés que, al bajar el precio de los combustibles, del barril, debería bajar, y digo debería entre comillas, en negrita y todo el resalte que uno quiera hacerle, ¿no? Deberían bajar el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Vamos a ver si baja o no. Si baja va a ser muy poco, no va a ser tanto, pero debería bajar y eso sí sería como un alivio para el bolsillo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto baja, genera... Yo soy escéptico, Pablo. Yo también le pongo las comillas, la cursiva. Sí, por eso digo debería, pero eso traería un alivio al bolsillo de las familias, eso impactaría menos sobre los precios, impactaría menos sobre las canastas básicas alimentarias, canasta básica total y en definitiva sobre los índices de pobreza e indigencia. Pero todo esto es en teoría. Difícilmente veamos un descenso brusco del precio de los combustibles, me arriesgaría a decir. Pablo, uno se imagina que lo que se realiza es el análisis de los números. No sé si esto se puede proyectar para la jornada de hoy, para la jornada de mañana. ¿Cómo va a continuar? ¿Va a haber un repunte? ¿Se va a frenar ahí un estancamiento? ¿Se puede profundizar? ¿Cómo es el contexto económico mundial? Mira, vamos a ver, a las 10 abren los mercados aquí en Argentina, hay que ver cómo abren, no sé cómo han abierto las bolsas, todavía no he alcanzado a mirar, nada de noticias, cómo han abierto los mercados ya mundiales, por la diferencia horaria, ¿no? Sí. Lo que sí hay que estar atento aquí en nuestro país es cuáles son las medidas que va a tomar el Banco Central, por ejemplo, porque acá tenemos, no me gustaría estar en los zapatos de Pese, el presidente del director del Banco Central, porque si deja fijo, muy quieto el dólar, aquí en Argentina, el real, está perdiendo valor. Es decir, se está volviendo Brasil mucho más competitivo que Argentina. Entonces, si nosotros dejamos el dólar quieto, vamos a perder competitividad y van a ser menos exportaciones, en definitiva. Y si no lo deja tan quieto y deja que se escape un poquito, eso va a generar presión sobre los precios, sobre un IPC que viene desacelerándose, podría volver a acelerarse. Entonces, hay que monitorear más bien hacia adentro, que es lo que va a hacer el gobierno, diría yo. Bueno, Pablo, acá los primeros titulares que estamos observando con respecto a la apertura de los mercados a nivel internacional en la Argentina lo van a hacer dentro de 1 hora y 10 minutos, a las 10, pero el título es "Alguna tregua en los mercados, rebotan las bolsas y sube el petróleo". ¿Qué significa esto? Buena noticia, por lo que uno entiende. Sí, se revertiría un poco, todo lo negativo de ayer. Ayer fue muy brusca la caída del precio del petróleo y de las bolsas. Hay que ver si hoy recupera, va a recuperar una parte, no creo que recupere todo, ¿no? Esto va a ser más bien gradual. Bueno, vamos a estar atentos. Y lo que decías, Pablo, ¿no? Hay que estar muy atentos también entonces a ver cómo se mueve el gobierno hasta esta situación, cuáles son las medidas que tiene que tomar, a eso hay que prestarle mucha atención ahora. Sí, eso es lo fundamental, para ver cómo reacciona el gobierno, ¿no?, a este shock externo, porque podríamos llamarlo externo, no es algo que no tiene la culpa el gobierno, pero debería, tratar de estar atento para que no empeore las cosas, porque recordemos que tenemos una inflación del 55% interanual y este año la economía va a seguir cayendo. Entonces hay que actuar rápidamente para que esto no empeore. Pablo, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un placer como siempre. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Que tengan una buena jornada.